El neoliberalismo en Latinoamérica. América Latina llegó a los años 80 en medio de la crisis. Las dictaduras habían aplicado duras medidas de ajuste de corte neoliberal formuladas por el FMI, pero no solucionaron los problemas de la pobreza y el subdesarrollo, y llevaron a sus países a un enorme endeudamiento que ahogaba sus economías. El papel del Estado dentro del neoliberalismo es promover el libre mercado, y el papel del mercado es fijar las condiciones económicas de la economía. La llegada de la época neoliberal se presentó como una solución a los problemas económicos generados durante el malogrado proyecto de industrialización en América Latina. Los altos niveles de endeudamiento y el excesivo incremento de la inflación en las economías de la región durante los años 80 demandó políticas de ajuste fiscal y la reducción del papel del Estado en la economía. Lamentablemente, la adopción de estas medidas liberalizadoras produjo consecuencias negativas en los indicadores sociales, aumentando una tercera parte la desigualdad y la pobreza extrema en América Latina. De acuerdo con lo analizado, la desigualdad en la región alcanzó sus niveles más altos durante la época neoliberal, donde la clase media fue prácticamente aniquilada, con el incremento de impuestos indirectos y competencia de negocios locales con empresas transnacionales. Políticas neoliberales y macroeconomía. El alza de los precios del crudo generó una gran crisis a nivel mundial. Los cierres de empresas se volvieron frecuentes y con ello vino el empobrecimiento de los sectores medios y bajos de la sociedad. Estados Unidos y Gran Bretaña plantearon una medida que resolvía sus problemas generando aumento en las tasas de interés. Pero, ¿quiénes debían pagar estos incrementos? Los países que estaban endeudados. ¿Y quiénes estaban endeudados? Los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, por medio del aumento de las tasas de intereses, los países desarrollados trasladaron el costo de la crisis a los países más pobres, que sufrieron una multiplicación considerable, de un día para el otro, del valor de su deuda externa. En América Latina se vivieron tres grandes olas del neoliberalismo. La primera tiene que ver con la privatización del sector industrial, que evidencia que la mayoría de los países latinoamericanos participaron de manera igualitaria. La segunda ola tiene que ver con la privatización de servicios de infraestructura y fue heterogénea en la región. Finalmente, el tercer momento se refiere a la privatización de servicios como la educación y la salud, donde Colombia y Chile han sido pioneros en su aplicación. Algunas de las características de la economía neoliberal son: libre competencia promovida por el Estado, no a la fijación de salarios por parte del Estado, lo que significa eliminar las leyes sobre salarios mínimos. También se da la fijación de precios por medio de la ley de la oferta y la demanda, la liberalización de precios de bienes y servicios ofertados a la sociedad. También tenemos la promoción del libre comercio internacional, favoreciendo al capital extranjero mediante adecuados intereses con el fin de estimular la entrada al país de capital extranjero, eliminando también las medidas proteccionistas y favoreciendo a las empresas transnacionales. También tenemos la libre contratación. Por otro lado, no se permite el crecimiento del Estado, generando una reducción del déficit fiscal, sustentado también en la disminución de la burocracia y también en la privatización de bienes y servicios. Tenemos la eliminación de subsidio estatal y también la devaluación de la moneda. Durante los años 80 y 90, los diferentes países de América Latina negociaron cada uno por separado el refinanciamiento y la reducción de su deuda externa. Todos los gobiernos de los diferentes países de América Latina, sin importar su tendencia política, tuvieron que aplicar estas medidas en sus respectivos países. ¿Cuáles fueron las medidas aplicadas? Las medidas aplicadas se dieron en 4 pasos. Primero, privatización. Los gobiernos debían vender las empresas e instituciones públicas a inversionistas privados. Se privatizaron de esta manera sectores como el petróleo, la minería, el agua, el gas natural y también la educación, la salud y también la seguridad social. Segundo, liberación de los mercados del capital. Se debía reducir los controles sobre la entrada y la salida del dinero del país y se exigía aplicar altas tasas de interés bancario. Tercero, introducción de precios de mercado. Los subsidios de productos o servicios debían ser eliminados. Los precios de los alimentos básicos, el agua y la energía tenían que someterse a la exigencia del mercado. Y por último, el comercio libre. Se debía eliminar los impuestos y aranceles a las importaciones de productos de extranjeros.
El neoliberalismo en las políticas ecuatorianas. Las políticas neoliberales tomaron fuerza en el gobierno de Sixto Durán Ballén entre los años 1992 y 1996, quien redujo las instituciones del Estado y liberó los mercados. En 1993 se aprobó la ley que permitía privatizar las empresas estatales. En 1994 se creó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que es considerada una de las causantes de la crisis bancaria que se experimentó en el Ecuador en el año de 1999. En los 90 se redujo el sector público y se intentó privatizar al IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y se privatizó parte de la infraestructura vial. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Efectos negativos en el segmento más vulnerable de la población, ya que implicó recortes en los recursos destinados a la inversión social. Segundo, las necesidades de cada país fueron relegadas. Tercero, la producción local quedó indefensa. Cuarto, la economía de América Latina sufrió un estancamiento. Y quinto, el FMI y el Banco Mundial se dedicaron a asegurar el pago de la deuda externa, olvidándose del apoyo al desarrollo de distintas regiones.